Amigas y amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando, aquí en una emisión más de su programa, La historia que quiero vivir, que, como ustedes bien saben, y mucho lo agradezco, está disponible para que puedan verlo, oírlo, escucharlo, a partir del sábado a las 5 de la tarde. Todos los sábados a las 5 de la tarde aparece, está disponible, se sube el programa correspondiente a cada semana, lo cual no es obstáculo para que en el momento en que ustedes lo deseen, cualquier día de la semana, a cualquier hora, cuando puedan, cuando quieran, puedan visitar este canal de YouTube de José Manuel Villalpando y encontrarán literalmente centenares de programas anteriores. Agradezco mucho su presencia, su compañía, el que estemos juntos para platicar de historia, y les reitero, como siempre lo hago, que este programa, que este canal inclusive, no tiene ningún fin económico, utilitario, no está monetizado, y que todo es por el gusto y la pasión de platicar de historia con ustedes. Así que mil gracias por su compañía y por su presencia. También les reitero, como siempre, que están disponibles las vías electrónicas que permiten comunicarnos, bien sea a mi correo villalpandohistoriador@gmail.com, a mi página de Facebook Villalpando la Historia, o en los comentarios que permite este mismo canal de YouTube. Así que, amigas y amigos, bienvenidas, bienvenidos, y vamos a dar inicio al programa de hoy. Y quisiera proponerles que en esta ocasión nos salgamos de la historia de México y vamos a un capítulo de la historia universal. Porque este 24 de enero de 2025, se cumplen 60 años del fallecimiento de un personaje importantísimo en la historia del mundo, que es Winston Churchill. 60 años de que falleció en aquel 24 de enero, pero de 1965, ya a una avanzada edad de más de 90 años, este hombre, que fue importantísimo en el siglo XX, porque es él, de alguna manera, quien representa el esfuerzo gigantesco que desarrolló el mundo libre, los países aliados en su momento, para derrotar a la Alemania nazi de Adolfo Hitler. Debo quizás comentarles y confesarles que Winston Churchill es un personaje que me ha atraído desde que yo era niño. Inclusive, a mi corta edad, en ese momento de 8 años, pues me enteré del fallecimiento de Churchill y logré ver incluso en televisión algunos retazos de su funeral, celebrado allá en la ciudad de Londres, con presencia de la monarca inglesa en ese momento, la reina Isabel. Y esto a mí me impactó desde muy chico, porque escuchaba pláticas de los mayores, particularmente de mi papá, refiriéndose a lo que había hecho ese hombre, Winston Churchill. Así que con el paso del tiempo y con la vida, pues fui procurándome algunos libros, leyendo, pero no es sino hasta hace unos 10, 15 años, cuando la bibliografía histórica sobre Winston Churchill se ha incrementado, pero además también se ha profesionalizado. Recuerden, amigas y amigos, que la historia tiene un periodo que es necesario que se cumpla para poder ser ya estudiada y reflexionada con seriedad. Un periodo que más o menos algunos teóricos indican que para hacer historia los hechos deben haber ocurrido por lo menos unos 30, 40, 50 años, pero además es vital y fundamental que ya hubiesen desaparecido, fallecido, los protagonistas de esos acontecimientos. Así que durante buena parte del siglo XX, después del fallecimiento de Churchill, en realidad los estudios biográficos que se hicieron de él, pues carecían de este elemento, de esta perspectiva de tiempo vital e indispensable para poder examinar el pasado con ojo crítico, objetivo, riguroso, serio. Así que a finales, más o menos,
del siglo pasado, del siglo XX, por ahí de 1995, cuando cumplió Churchill 30 años de haber muerto, comenzaron poco a poco a producirse libros, literatura histórica de altísima calidad. Incluso puedo decir que hay decenas de libros sobre Churchill. No tengo todos, evidentemente. Mis limitaciones propias con respecto a los idiomas extranjeros solamente me permiten leer lo que se ha publicado en nuestro idioma en español. Pero he conseguido quizás lo más importante, lo más interesante, lo fundamental para conocer la vida y obra de este hombre. Un hombre que, en resumidas palabras, debo decirles que ocupó pues la historia durante 6, 7 décadas del siglo XX como un factor vital, importantísimo, a pesar de los múltiples defectos humanos que tenía. Quizá todos hemos escuchado que era un hombre aficionado al cigarro, al tabaco, que era un hombre además que era un bebedor empedernido. No se emborrachaba porque su capacidad de resistencia al alcohol era enorme, pero consumía desde champán, whisky, coñac y otras muchas bebidas que a cualquier otra persona lo hubiesen noqueado. Y a pesar de estas dos terribles limitaciones, tanto la del tabaco como la del alcohol, que lo tenían literalmente poseído, tuvo una salud más o menos envidiable, logró vivir más allá de los 90 años, tuvo además también una inteligencia precoz primero y después magnífica, que descollaba y destacaba entre todo su entorno, y es un hombre además también que tuvo una capacidad de trabajo terriblemente grande, sorprendentemente compleja, resuelta, de dedicarle hasta 16, 18 horas diarias a lo que se empeñaba a hacer, ya fuera dirigir un país en los días de la Segunda Guerra Mundial, o ya fuera después en la escritura, porque se consagró como un gran autor de libros, que inclusive llegó a merecer en el año de 1953 el Premio Nobel de Literatura. Un hombre que además pintaba cuadros, paisajes, que tenía tiempo para dedicar su ocio a la albañilería, le encantaba construir cosas, pero que sobre todo poseía una capacidad mental, una memoria y una fortaleza vital para el análisis y la reflexión, que le permitía concentrarse para resolver complejos problemas de estrategia, de táctica, de abastecimientos, de fabricación de enseres de guerra. En fin, un hombre interesantísimo, que lo único que no hay en su existencia son escándalos de tipo amoroso. Desde que conoció a su esposa le fue absolutamente fiel en un matrimonio que duraría 50 años, 60 años quizá. Y toda su vida estuvo marcada por el concepto de lo que él consideraba su deber. Entregado a la política de su país, el Reino Unido de la Gran Bretaña, completamente dedicado a resolver lo que él consideraba los problemas vitales de su tiempo, inclusive 2 guerras mundiales en las cuales va a participar en el escenario de gobierno, y además también con una serie de visiones, prevenciones, que le permitieron inclusive en su momento anticipar la amenaza que significaba Adolfo Hitler para Europa, y que al cumplirse estos vaticinios lo hicieron regresar, después de una serie de fracasos y de decepciones, al gobierno para encabezar, desde el puesto de primer ministro, la resistencia en contra de la dictadura nazi.
Un hombre entonces destacado, un hombre fundamental en la historia de la humanidad durante el siglo XX, quizás el hombre más prestigiado del mundo, según lo declararon algunas revistas famosas que le dieron a Winston Churchill el título del más importante personaje del siglo XX mundial, y un hombre cuya vida, cuya existencia, pues ha sido objeto, repito e insisto, de múltiples estudios biográficos y temáticos. Hoy quisiera dedicar este programa, además de recordar brevemente en algunos trazos la vida de Winston Churchill, porque repito, a mí me ha impresionado y me ha interesado desde hace muchísimo tiempo. También desearía proponerles a ustedes, por si les interesan, algunas lecturas importantes que están publicadas en nuestro idioma y que examinan la figura de Churchill desde diversas perspectivas, además de algunas, inclusive películas interesantes con fundamento histórico que se han producido en los últimos tiempos y que nos demuestran que este personaje, Churchill, pues era verdaderamente un portento de voluntad y de inteligencia. Simplemente quisiera yo adelantar diciendo que es un hombre que nace en una familia acomodada, adinerada, de clase alta, de la nobleza inglesa, aunque él ya no le corresponde ningún título. Desciende de un famoso político y militar inglés, el duque de Marlborough, que participó allá en el siglo XVII en la construcción de la grandeza del Imperio Británico, y que Churchill, cuando llega al mundo, pues va a padecer una infancia difícil porque su mamá, de origen norteamericano, le hacía poco caso, estaba más ocupada en la vida social, y porque su papá, que era muy intolerante con él, pues tenía sus propias fibias y fobias, y pues no era un padre muy cercano al hijo, y que al contrario, pronto quiso deshacerse de él enviándolo, como sucedía como la gran mayoría de las familias acomodadas y nobles allá en Inglaterra, a una academia militar. Desde muy joven, Winston Churchill destacará como oficial, participará en batallas, como observador en la Guerra de Independencia de Cuba, por ejemplo, pero ya directamente en conflictos en la India, en Sudán, en Sudáfrica, como oficial de un regimiento de húsares de caballería inglés. Pero allí mismo, en los campos de batalla, además de destacar por su valentía, por su arrojo, por su visión de táctica de los problemas, también va a despertar en él otra vocación, que es la de escritor. Se va a convertir primero en autor de pequeños libros, de vivencias, de recuerdos de lo que él veía en cada uno de estos países que estuvo en ellos, en el frente de batalla, pero además también como corresponsal de los principales periódicos ingleses de su tiempo. Todo ello antes de que despertara en él la pasión por la política, cuando a principios del siglo XX decide ya postularse para la Cámara de los Comunes, para el Parlamento inglés, y obtener lo que llamaríamos aquí en México el cargo de diputado. Y a partir de ahí dedicarse de lleno hasta su muerte al Parlamento, la institución en la que él se sentía más a gusto, la que él le permitió llegar a los más altos puestos, la que además también lo sumió en el más terrible abandono en algún momento. A partir de allí comienza su vida política, insisto, pero déjenme ya mostrarles algunos estudios biográficos que son sumamente interesantes. Por ejemplo, este que es el último que adquirí, de François Kersaudy, Winston Churchill, de editorial El Ateneo, impreso en Argentina. Debo reconocer y agradecer a mi yerno que me lo trajo de allá de Buenos Aires, sabiendo lo mucho que me interesa la figura de Winston Churchill. Y es un libro muy ameno, muy bien escrito, este de Winston Churchill, de François Kersaudy, y que narra con lenguaje muy vívido la vida intensa de Winston Churchill en todos sus andares políticos. Porque los tuvo, ¿eh? Fíjense, por ejemplo, se afilió primero al Partido Conservador Inglés,
y más adelante los va a dejar y pasará al Partido Liberal, en donde estará varias décadas, hasta que nuevamente retorne al Partido Conservador, del cual será finalmente su líder y en el que va a permanecer el resto de su vida. Un hombre con ideas políticas bastante peculiares, es lo que podríamos llamar hoy en día un conservador de derecha, un hombre que además también mostraría cierto recelo por cuestiones modernas como podrían serlo en aquel siglo XX, darle independencia a las distintas colonias de la Gran Bretaña como la India, a la cual se va a oponer, pero un hombre que va a estar, eso sí, muy preocupado por la clase trabajadora. Él será, por ejemplo, en sus primeros trabajos como político, quien introduzca la noción del salario mínimo allá en Inglaterra, a pesar de que después le toque reprimir, y con fuerza, huelgas y movimientos obreros. Es decir, es un hombre típicamente conservador. No cabe la menor duda. Y esta biografía de François Kersaudy lo narra y lo describe de manera muy eficiente. Otra más, y que también me gusta mucho, de Geoffrey Best, se llama Winston Churchill, Luces y sombras de la grandeza. Luces y sombras de la grandeza, Winston Churchill, de Geoffrey Best, que es un libro fundamental. Y lo es porque hace un contraste precisamente entre esos dos polos en los que oscila la vida de Churchill, de tener verdaderamente momentos de brillo, pero también tiene segundos, momentos, minutos de depresiones, de angustias, de errores y de metidas de pata importantísimas. Es un hombre polarizado totalmente, de que va de un extremo a otro. Su misma familia inclusive se quejaba de estos cambios radicales de humor que tenía Winston Churchill, que podía pasar de la euforia a la tristeza en un instante, porque es un hombre que vivía intensamente todo lo que hacía. Y Geoffrey Best, en este libro que publica Editorial Vergara, Luces y sombras de la grandeza, Winston Churchill, lo retrata de manera estupenda, haciendo este comparativo, estos contrastes, repito, entre sus momentos luminosos y los más oscuros, de un hombre que tuvo en sus manos conducir literalmente, no solamente a Inglaterra, sino también a la humanidad, en los momentos quizá más difíciles, cuando amenazaba a Europa y al mundo libre, el totalitarismo nacional socialista de Adolfo Hitler. Fíjense que durante un buen tiempo, Churchill, cuando comenzó a funcionar como servidor público, recuerden que en Inglaterra el sistema parlamentario hace que los diputados puedan además también ocupar el grado de ministros dentro de los gobiernos según este sistema tan peculiar que tienen en Inglaterra. Los mismos diputados son a la vez, pueden ser también, si son de los mejores, ministros. Y Winston Churchill va a ocupar muy pronto, dada su precoz inteligencia, estos puestos ministeriales. Se va a encargar, por ejemplo, de la cuestión del comercio, se va a encargar de la cuestión del trabajo, como ya comentábamos, y finalmente encontrará su vocación en la rama militar, cuando sea designado primer Lord del Almirantazgo, es decir, el equivalente a lo que sería en México secretario de Marina, que allá está confiada a los civiles, a los diputados que son elegidos para este cargo, y de él dependen los almirantes, los capitanes, las flotas, las escuadras. Y en esta posición, ahí va a dar luces ya de su primera enorme capacidad para los detalles, porque se va a encargar, fíjense qué avance, de que los acorazados y los cruceros de la flota inglesa, que era la más importante del mundo, cambiaran su sistema de combustible que utilizaban carbón por el sistema de gasolina o de petróleo. Esto implicó un cambio brutal y radical, carísimo,
pero sin embargo él estaba tan convencido de la necesidad de emplear combustible líquido en los barcos de guerra que logró convencer a todo mundo de la urgencia de este cambio y fue atinadísimo. Es un hombre pues que concebía anticipadamente los avances de la ciencia, por ejemplo en materia militar. A él le debemos, como ustedes seguramente habrán escuchado por ahí, pues no solamente este cambio fundamental de que los buques tuviesen ya combustible líquido, fundamentalmente petróleo, queroseno, gasolina o diésel, sino además también él es el que inventa, como lo llamó originalmente, los pequeños acorazados terrestres, es decir, los tanques de guerra. También son una idea creativa de Winston Churchill. Estos dos serán sus aportes en la Primera Guerra Mundial, pero también sabemos hoy en día que durante la Segunda Guerra Mundial también tuvo otro fundamental y definitivo, cuando es quien promueve, cuando escuchó hablar de este prodigio de la ciencia, es quien promueve el uso militar de los radares. Es quien se encarga de que los barcos, que los aviones tengan radares para la detección del enemigo y que también hay estaciones costeras con ellos. En fin, un hombre pues atento al desarrollo de la ciencia, como lo hará también al promover, desde otro punto de vista también científico, la criptografía, para poder interpretar, para poder leer, entender los mensajes secretos que enviaba el enemigo a través de las ondas de radio. Él es el que apoya y promueve, cuando le dicen que se puede hacer, los estudios que conducirán, por ejemplo, a descifrar los mensajes en clave de los alemanes y poder anticipar sus movimientos. Eso que hemos visto en algunas películas, que hemos visto como el código Enigma y estas cuestiones, bueno, es obra de la mente de Winston Churchill, que sin ser un científico, cuando le platicaban de una posibilidad de avance tecnológico, no dudaba en ordenar que se hicieran los estudios para promover su uso, en este caso, su uso militar. Pero déjenme mostrarles, a mi juicio, la más importante, espléndida, enorme además también, biografía que hay sobre Winston Churchill, escrita por un gran historiador inglés, Andrew Roberts, que se llama Winston Churchill, la biografía. Es un libro monumental, se los aclaro, tiene cerca de 1500 páginas, es un volumen tremendamente grueso y pesado, la biografía de Winston Churchill de Andrew Roberts, pero es indudablemente la mejor de todas. Completa, vasta, abundante, detallada, minuciosa y abarca todos los aspectos de su vida. La biografía, que es la biografía total, digámoslo así, completa, de Winston Churchill, escrita por Andrew Roberts, que es un biógrafo muy interesante. Yo tengo por ahí otro libro de él, que digo, no es el tema en esta ocasión, también de este mismo tamaño, de este mismo grosor, que escribiera Andrew Roberts sobre Napoleón. Es un historiador pues inglés que se ha dedicado a escribir de manera contundente libros sobre los personajes que estudia, y este es el caso específico de Winston Churchill, repito, con esta biografía que a mi juicio es la biografía definitiva porque se trata de un gran experto. Aquí platica toda su vida desde su nacimiento hasta su muerte, pasando por todas las etapas diversas en la Primera Guerra Mundial, en donde Winston Churchill pues será un factor fundamental y donde tendrá un gran descalabro además también, pasando por la etapa, digamos, de olvido, de abandono, de depresión en la que él va a vivir durante casi 20 años entre las dos guerras, a la etapa siguiente, que es cuando se convierte en una especie de profeta, de vocero del holocausto que viene si se deja llegar a Hitler al poder, para después convertirse en el gran líder de Europa en la resistencia contra la Alemania nazi. Y como se dice muy claramente, tanto Roberts como otro autor que ahorita platicaremos, John Lucas, no es que Winston Churchill haya ganado la Segunda Guerra Mundial, no la ganó él, la ganaron Estados Unidos y los rusos, Franklin y Stalin. No, lo que pasa es que Winston Churchill al principio es quien no perdió la Segunda Guerra Mundial, y eso también es un mérito enorme, el haber resistido, el haber sabido inculcar en su pueblo, el pueblo inglés,
esta capacidad de la resistencia, esta capacidad de poder hacer frente a la desgracia, de sobreponerse a ella. Bueno, este autor, Andrew Roberts, se los recomiendo, es magnífico, repito, quizá la mejor biografía de Churchill, y en ella, además, cita con mucha profusión las propias palabras de Winston Churchill en varios aspectos, y hay algunas frases que a mí me emocionan particularmente, cuando dice, por ejemplo, como una gran lección, el que sabía tanta historia, una gran lección, el que no podemos estarnos peleándonos con el pasado, porque si estamos discutiendo siempre con el pasado, vamos a perder el futuro. Estas son palabras muy, pero muy sabias de Winston Churchill y que se aplican hasta el día de hoy, porque es un personaje que tiene, pues, vida en el sentido de que las lecciones que él dejó, las reflexiones que él escribió, las experiencias de las cuales nos heredó, pues se aplican y pueden aplicarse todavía hasta nuestro tiempo, porque es una especie de filosofía de la política, filosofía de la existencia de las naciones, de los estados. También el propio Churchill, decía yo, escribió varios libros, no tengo todos, tengo solamente los dos más importantes de él, donde dejó constancia de sus hechos, de sus pensamientos, de sus acciones, porque él sí se dedicó a escribir sus memorias. Escribió sus memorias en varios volúmenes que afortunadamente hoy en día ya están condensados en dos muy voluminosos libros que ahorita les mostraré, pero que tienen como característica que es resaltar lo que él pensaba y hacía, con una autocrítica además enorme y con un lujo de detalle por lo que él minuciosamente hacía y por qué dedicaba, repito, 16 horas al día a trabajar. Pero de esto, amigas y amigos, si a ustedes les parece bien, vamos a platicar en un momentito más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para la segunda parte del programa de esta semana, programa especial que estamos dedicando a la figura histórica de Winston Churchill, en ocasión de que este 24 de enero se conmemorará el 60 aniversario del fallecimiento de este hombre que es un protagonista de la historia mundial, quizás, como decía yo hace un momento, el más destacado del siglo XX. Y simplemente para detenernos un poquito, antes de seguir con los libros, quisiera yo mencionarles que hay varias películas que se pueden adquirir, incluso ya me di cuenta que perdí una de ellas que se llama Hacia la tormenta, Winston Churchill Hacia la tormenta, que se las recomiendo, está en YouTube también, que es la historia de esos años depresivos, desde el fin de la Primera Guerra Mundial, cuando finalmente quedaría sin cargo público, solamente sería diputado parlamentario, pero ya sin ser ministro, y hasta los días en que retornó, no podemos decir triunfante, sino que retornó a ejercer su vocación política cuando se comprobó que su voz había sido profética y había efectivamente anticipado el problema gravísimo que significaría el que Adolfo Hitler llegara al poder. Cuando inició la Segunda Guerra Mundial, el pueblo inglés volteó a ver a Churchill porque era el único que se había atrevido durante varios años a estar marcando, llamando la atención del peligro que significaba la Alemania nazi. Esto aparece en una película que se llama Hacia la tormenta. Hay otra más, con los mismos personajes, con los mismos actores, que ya se llama En la tormenta. La tengo aquí en un disco compacto. Y es una película muy interesante que es una especie de biografía fílmica de Winston Churchill durante la Segunda Guerra Mundial, desde los momentos iniciales cuando él retorna nuevamente al poder, hasta que finalmente, y esto es lo más sorprendente de todo, vence en la guerra, se consigue la derrota nazi, se consigue la derrota del Japón, y el pueblo inglés, que es esas cosas interesantísimas
e inexplicables de la historia, y el pueblo inglés decide, en las elecciones de 1945, cambiar de partido y por lo tanto Winston Churchill pierde el poder y se convertirá nuevamente en un simple diputado. El pueblo inglés no le agradeció al Partido Conservador liderado por Churchill el esfuerzo de 5 años de guerra, y en las primeras elecciones en las que hubo manera de hacerlas, lo echó para afuera una vez que hubiese triunfado en la Segunda Guerra Mundial. Es toda una historia, ¿eh? La historia misma de Winston Churchill. Imagínense ser el hombre que conduce a su pueblo primero en la resistencia contra la amenaza nazi y después a participar junto con los aliados en el triunfo final contra el totalitarismo, para que la recompensa que su propio pueblo, el pueblo británico, le da sea echarlo del poder. Esto aparece en esta película que se llama En la tormenta. Hay otra más muy interesante que se llama Secas Churchill, que también se encuentra en YouTube, se las recomiendo muchísimo. Todas estas se encuentran ya a disposición libre y se pueden ver en YouTube. Churchill es la historia de un capítulo breve de su vida durante unos meses, cuando, aunque parezca extraño, se opone en 1944 al desembarco en Normandía, al famoso día D. Las dudas que le causa, porque le hace recordar su fracaso en la Primera Guerra Mundial cuando ordenó un desembarco similar en la playa de Galípoli, allá en Turquía. Cómo trata de evitar el sacrificio de cientos de miles de soldados británicos y estadounidenses, y cómo finalmente tiene que ser obligado y convencido por el general Eisenhower, por el general Montgomery, por su propia esposa y por el rey Jorge VI de Inglaterra, a aceptar el mando aliado que ha dispuesto la invasión de Normandía. Una película muy muy interesante que vale mucho la pena, y quizás la más reciente y mejor de todas, la que se llama Las Horas Oscuras, que se encuentra igualmente en varias plataformas, que narra esos momentos definitivos y delicados en mayo de 1940, que quizás son el momento más luminoso, a pesar de lo oscuro que es, de su vida, cuando finalmente logra hacerse del poder, convencer y conmover al pueblo británico con discursos maravillosos y, sobre todo, dar una muestra de inteligencia, cuando, gracias a sus a veces ideas alocadas que muchos le criticaban, logra salvar a más de 300,000 soldados británicos del desastre o del cautiverio o de la muerte en las playas de Dunkerque, que hasta objeto de otra película ha sido Dunkerque. Esto, que es un mérito indudable de Winston Churchill, es el tema central de esta película, que se llama Las Horas Oscuras. Pero miren, Winston Churchill, decía yo, es también un escritor, y mereció inclusive por sus propias memorias, por sus libros autobiográficos, el premio Nobel en 1953. Tiene 2 escritos. Uno se llama La crisis mundial 1911-1918, que ya está condensado en un solo libro porque son 5 volúmenes diversos. Este lo publicó la editorial de bolsillo, Winston Churchill, La crisis mundial 1911-1918, donde él rememora, escribe todas sus vivencias, recuerdos y, sobre todo, los detalles de todo lo que hizo durante esos años previos a la Primera Guerra Mundial y durante este conflicto. Aquí se narra, por ejemplo, eso que comentábamos del cambio del combustible de los buques de guerra del carbón al petróleo, pero también se narra lo que yo anticipaba hace un momentito, el error tremendo que significó el desembarco en Galípoli, cuando fallecieron, víctimas de la torpeza, inclusive del propio Churchill, que no planeó bien la campaña, decenas de miles de soldados ingleses al intentar desembarcar en esas playas de Turquía durante la Primera Guerra Mundial. Este fracaso enorme que lo va a llevar a cuestas toda su vida, y que de vez en cuando
sus propios críticos le van a recordar, pues será algo que tenga que pagar el resto de su existencia y jamás lo va a abandonar. El error que cometió en Galípoli durante la Primera Guerra Mundial. Ya después se va a convertir en ministro de armamento, lo sacan de la línea de batalla, pero le encomiendan la producción de armas y es cuando él inventa, literalmente inventa, los carros blindados, los tanques de guerra, que son una idea original del propio Winston Churchill. Este es su libro, su primer libro autobiográfico. Este ya de por sí tiene cerca de 1000 páginas sobre la Primera Guerra Mundial y su vivencia y participación en ella. Pero el otro, el que es monumental, el que se llama La Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill, La Segunda Guerra Mundial, publicado también en Esfera de los Libros, que este sí es un libro que tiene más de 1000 páginas, es en el que narra todo lo que sucedió a partir de que sus profecías se convirtieron en realidad y comenzó la Segunda Conflagración Mundial, hasta que lo echan del poder como anticipábamos hace un rato. Aquí aparecen naturalmente esos días terribles en los que él asume el control, el poder, cuando le plantean la posibilidad de negociar con Hitler, cuando decide hacer frente a la amenaza alemana y convence a su pueblo de resistir durante la famosa batalla de Inglaterra, cuando las islas británicas fueron bombardeadas inmisericordiamente por la Luftwaffe alemana, para después, como encauzó el esfuerzo de guerra, convencer a Estados Unidos, participar en toda la conformación del plan de batalla en Europa, el ataque a África, cómo apoyó a Montgomery en contra de Rommel, cómo después, aunque se opone un poco al desembarco en Normandía, finalmente es un hombre que consigue liderar a los ingleses durante la victoria en contra de Alemania nazi, pero además también, y bien importante, cómo negoció. Primero con Stalin, segundo con Roosevelt, y cómo fueron conformando lo que será el escenario de la Europa de la posguerra. Inclusive, aquí aparecen ya sus primeras dudas respecto de la lealtad de Stalin del Partido Comunista Soviético y su amistad intensa con Franklin Delano Roosevelt, el presidente de los Estados Unidos de América. Bueno, este libro, estas memorias de Winston Churchill de la Segunda Guerra Mundial, le van a merecer el Premio Nobel de Literatura. Hay un personaje aquí en estas memorias que es interesantísimo porque habla mucho, bien, pero con ciertas críticas, del general Charles de Gaulle, el líder francés. Lo curioso está en que el propio Charles de Gaulle escribió también sus memorias de guerra criticando a Winston Churchill. Entonces se hizo una guerra de memorias o unos memorias de guerra, pero finalmente el libro que destacó, el libro que trascendió, el libro que mereció este reconocimiento literario será el de Winston Churchill, que repito, va a merecer el Premio Nobel de la Paz. Los libros sobre Churchill, hay muchísimos, ya platicamos las grandes biografías, 3 de ellas que me permití enumerarles, también los 2 libros, los 2 volúmenes autobiográficos, y que con la combinación de ambos, si ustedes lo leen, pues tendrán una idea muy completa de lo que es este personaje. Pero hay libros ya especializados en temas muy concretos. Miren, déjenme mostrarles, por ejemplo, 2 de ellos. A quienes les interesan estos temas que están muy de moda, de desarrollo personal, de superación, y de los, pues lo que podríamos llamar liderazgo, estos temas sobre liderazgo. Hay uno de un español, Mariano Escobar, que se llama Winston Churchill, su liderazgo. Las lecciones y el legado de uno de los hombres más influyentes de la historia. Esto ya está desde un punto de vista psicológico de cómo él fue capaz de poder conmover a la sociedad británica de su tiempo y al mundo libre en general para resistir y enfrentarse y después vencer a la Alemania nazi. Palabras aquellas que él escribía con mucho cuidado y que leía en sus discursos, como eso de que no tengo nada que ofrecerle sino sangre, sudor, lágrimas y sufrimiento, eran conceptos bien pensados por Churchill y sabía el efecto que podían causar en sus oyentes. O como esta otra,
cuando resumió en una línea magnífica lo que hacían los pilotos de la Real Fuerza Aérea que estaban defendiendo a su país en contra de los aviones nazis, cuando dijo: nunca en la historia de los acontecimientos humanos tantos debieron tanto a tan pocos. Es decir, tenía una manera de hablar, una manera de decir, una manera de exhortar, de conmover a las personas, que hacía que la gente lo siguiera. ¿Cómo no? Cuando les dijo que lucharemos en las playas, en las costas, en las ciudades, en las calles, en las colinas. Es decir, tenía esta capacidad enorme de motivar a sus oyentes. Otro libro más en esta cuestión de liderazgo también fue escrito por ese gran biógrafo que ya mencionaba yo, Andrew Roberts. Roberts, que también tiene una biografía muy exhaustiva, decíamos, sobre Napoleón, también tiene una sobre Hitler. Así que pudo darse el lujo de escribir ya este libro que se llama Hitler y Churchill, los secretos del liderazgo. Porque indudablemente también Adolfo Hitler era un líder que convencía y conmovía a sus oyentes, y por eso su pueblo, el pueblo alemán, lo siguió en la locura de la Segunda Guerra Mundial y del Holocausto en contra de la población judía. Churchill, a su vez, también tuvo esa capacidad, como lo mencionábamos hace un momentito, de conmover y conseguir la buena voluntad del pueblo británico a través de sus palabras. Movilizó al lenguaje para emplearlo en favor de la victoria, como decían sus propios críticos. El lenguaje era fundamental. Y Hitler y Churchill, los dos usaban el lenguaje a su manera, pero con efectos también convincentes. Entonces, Andrew Roberts, que es un gran, repito, gran historiador inglés, conocedor profundo de ambos personajes, de Hitler y de Churchill, escribió este libro, Los secretos del liderazgo, Hitler y Churchill, que se los recomiendo, porque este es quizás el libro más importante, más interesante que puede escribirse sobre un personaje, comparándolo, contrastándolo con otro, con su gran rival, porque los dos, repito, son personajes importantísimos, los dos son grandes líderes, pero si ustedes quieren utilizar el calificativo, uno bocado hacia el mal y el otro bocado hacia el bien. ¿Por qué triunfó el bien? ¿Por qué fue Churchill el vencedor sobre Hitler, que era el representante del mal? Bueno, en este libro de Andrew Roberts, Hitler y Churchill, Secretos del Liderazgo, van a encontrar ustedes la respuesta en este estudio muy, muy profundo, comparativo, de la capacidad, de la capacidad que ambos tenían para el liderazgo. Un libro, pues, interesante e importantísimo. De Andrew Roberts, repito, quizás el mejor biógrafo de Winston Churchill, este libro sobre los secretos del liderazgo, comparándolo con Adolfo Hitler. Y miren, hay varios temas interesantes en la vida del propio Churchill. Uno de ellos, decía yo al principio, es su capacidad para la guerra, su capacidad para entender la guerra. Bueno, hay una biografía especializada en la Segunda Guerra Mundial que se llama La Guerra de Churchill, la historia ignorada de la Segunda Guerra Mundial, de otro gran historiador, Max Hastings. Max Hastings, que es de veras un historiador de primer nivel, hizo este estudio para explicarse la manera como Churchill condujo la Segunda Guerra Mundial. Porque, decía yo hace un momento, si bien no es quien la gana, es quien no la pierde, sí influyó decisivamente en la conducción y en el diseño de toda la Segunda Guerra Mundial. Desde el punto de vista estratégico, de cómo pactar con las naciones, desde el punto de vista táctico de dónde enfrentar y dar batallas, desde el punto de vista de los abastecimientos, de cómo diseñar la manera de suministrar, por ejemplo, radares. Todo esto, que es finalmente a lo que se dedicó por entero muchos años de su vida Winston Churchill, durante 16 horas al día, es narrado con minuciosidad, con gran detalle, por Max Hastings en este libro de veras importante e interesante,
La guerra de Churchill. Es un libro que tiene también cerca de 1000 páginas. Todo lo que hay sobre Churchill normalmente es voluminoso porque es voluminoso lo que él hizo durante toda su vida. Este libro es muy interesante, vale mucho la pena. Yo lo he disfrutado particularmente porque es un análisis muy técnico, si ustedes quieren, de cómo fue enfrentando problema por problema desde el punto de vista de la mente de un hombre privilegiada, que a pesar de que fumaba y bebía en abundancia, tenía capacidad para resolver problemas. Claro, lo acusaban de que de cada 100 ideas que tenía, 90 eran inservibles, pero 10 eran muy buenas, y esas 10 ideas eran fantásticas y dieron soluciones a muchísimos problemas. Desde la primera cuando demostró su capacidad para poder, pues, crear de la nada algo, cuando se le ocurrió ordenar que los barcos civiles del sur de Inglaterra, los yates de recreo, los barcos pesqueros, los pequeños transportes, los pequeños buquecitos de pasajeros que cruzaban los ríos, fueran todos, cerca de 900 barcos de estos, a las playas de Dunkerque a recoger al ejército inglés que allí estaba y que estaba a punto de ser aniquilado, y lo consiguió. Fue una idea brillantísima que a nadie se le había ocurrido y él lo consiguió. Así hay tramos en toda su historia particular de la Segunda Guerra Mundial que él incluso omite en su memoria y que Max Casting resalta porque fueron fundamentales para el esfuerzo bélico. Pero hay otro momento en la vida de Churchill que es también sumamente interesante, a lo cual ya me refería a su momento porque hay hasta película de él, y es cuando se opuso al desembarco en Normandía. Acaba de salir un libro, el año pasado, apenas en 2024, que se llama El día D de Churchill, de dos autores, Richard Dannat y Alan Packwood, El día D de Churchill, en donde precisamente, en relativamente pocas páginas, 360 páginas, se narra las dudas, la resistencia que tenía Winston Churchill por la invasión en Normandía, que ya platicamos hace un rato, diciendo que era para él algo que le removía el recuerdo de su tremendo fracaso en Galípoli durante la Primera Guerra Mundial, cuando también se trató de un desembarco que él pensó y que fracasó estrepitosamente con decenas de miles de muertos. Bueno, Churchill tenía una serie de dudas enorme sobre desembarcar en Normandía, a pesar de que el general Eisenhower, de que el general Montgomery, de que el presidente Roosevelt estaban totalmente convencidos de que era posible, como lo fue finalmente, pero Churchill estaba pues un tanto cuanto preocupado, muchísimo, y todos los intentos que hizo hasta que finalmente aceptó, y todavía ese momento último en el cual, una vez que fue convencido a fuerzas incluso por su esposa, él quiso ir directamente a la expedición, participar en el desembarco en Normandía, y el propio rey Jorge VI se lo tuvo que impedir, diciéndole que no podía él faltar. Si en caso de que muriera, el pueblo británico se quedaría sin un líder. Y hay otra serie de libros, quizás también interesantes, sobre ese otro momento, el oscuro de la guerra, y me refiero a oscuro en el sentido de cuando el mundo libre estaba ya amenazado por Hitler, cuando no se sabía qué iba a pasar, y cuando surge la figura de Winston Churchill. 3 libros que quiero recomendarles. Uno de ellos, amplio, también de unas 600 páginas más o menos, de Tim Bouvier, que se llama Apaciguar a Hitler, que es la historia de lo que sucedió entre Neville Chamberlain, el primer ministro de la Gran Bretaña, quien tendrá que ceder el puesto a Winston Churchill, y el camino a la guerra. En Inglaterra inclusive hay alguna película en esta plataforma muy conocida de Netflix sobre este tema. Inglaterra quería la paz, supuestamente, eso decían los líderes como Neville Chamberlain. Y se oponían a estas voces proféticas que ya he platicado de Churchill, que anunciaba, pues, una catástrofe con el advenimiento de Hitler. Bueno, todas las batallas políticas, diplomáticas, parlamentarias que se dan en Inglaterra en los 2-3 años previos a la Segunda Guerra Mundial, cuando Churchill es
un solitario vocero de que ya vienen momentos difíciles y nadie le quiere hacer caso. Y cuando Neville Chamberlain incluso se siente orgulloso y se muestra satisfecho de haber conseguido apaciguar a Hitler cediéndole Checoslovaquia, cediéndole Austria, bueno, todos estos avatares de veras difíciles, complicados, son narrados por Tim Bouvier en el libro Apaciguar a Hitler, que vale mucho, mucho la pena. Pero quizás el momento paradójicamente más luminoso es el más oscuro, cuando finalmente, ante la evidente, pues demasía y atropellamiento que los nazis hicieron en Europa, Hitler obliga al mundo entero a asustarse. Y en Inglaterra, el primer ministro Neville Chamberlain decide renunciar. En ese entonces, cuando Churchill, sí, había sido un buen profeta, pero todo el mundo recordaba sus fracasos en la Primera Guerra Mundial, asume el poder. Y de esos días, en los cuales inclusive lo presionan para que negocie con Hitler, hasta que logra regresar con vida a más de 300.000 británicos en Dunkerque, son 2 semanas en el mes de mayo de 1940, que para él fueron, así lo narró en sus memorias, las horas más oscuras, pero hoy sabemos que son las horas más luminosas de su existencia. Un gran autor británico, John Lucas, escribió ya hace algunos años este libro fabuloso que se llama 5 días en Londres, mayo de 1940, Churchill solo frente a Hitler, que es una relación minuciosa, detallada de todo lo que ocurría en Londres, tanto en el número 10 de la calle Downing Street con el primer ministro Churchill, con sus reuniones con el gabinete de guerra, con sus reuniones con el rey, lo que pasaba en Berlín, lo que pensaba Hitler al mismo tiempo, lo que ocurría en la prensa londinense, lo que ocurría en la prensa alemana, y cómo poco a poco los conflictos, los problemas, sobre todo entre Churchill y su rival en el propio gabinete, Lord Halifax, se van decidiendo para que Churchill finalmente, como tuvo razón, se oponga a negociar con Adolfo Hitler y pedirle que tuviera conmiseración de la Gran Bretaña. Es el momento para Churchill, como lo dijo en sus memorias, más oscuro, pero para su vida, su biografía, es el momento más luminoso donde demostró tener agallas en serio. Y este mismo tema fue tratado por un gran autor, Anthony McCarten, que se llama su libro Las horas más oscuras, cómo Churchill salvó al mundo del abismo, que se refiere al mismo tema exactamente, y este libro es además la base de la película que comentaba yo hace un momento, Las horas más oscuras, que es exactamente basada en este mismo libro. Incluso el autor es quien escribe el guión para esa película. Este es un libro interesantísimo, ya muy moderno, tiene apenas unos cuantos años, y narra con lujo de detalles, nuevamente, pero de manera muy vívida, todo lo que aconteció en esos días de mayo de 1940, cuando finalmente la decisión última es no negociar con Hitler y poder sacar de Dunkerque al ejército inglés que está allí atrapado. Un gran personaje, Winston Churchill, que a mí, repito, me apasiona desde hace mucho tiempo y que he leído con verdadera vocación en este día, en esta semana, que cumple 60 años de haber fallecido. Gracias, amigas y amigos, y primero Dios, aquí nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Pásenla muy pero muy bien.